Muy buenas a todos, soy la profesora Segura y tengo el placer de presentar junto al profesor Conejero la ponencia titulada Las personas mayores en los objetivos de desarrollo sostenible, fragilidad, desigualdad y promoción del envejecimiento activo y saludable. Bien, como somos conscientes desde ya finales de los años 90, ha habido un incremento exponencial de la población, cada vez envejecemos más y lo hacemos en mejores condiciones de vida. Así podemos ver en la transparencia cómo la proporción de personas mayores de 65 años en el mundo para 2050 pues son unos datos muy optimistas, ¿no? Ya vemos que 1 de cada 4 personas que viven en Europa o en Norteamérica pues van a tener más de 65 años, según las últimas proyecciones de Naciones Unidas para el año 2050. ¿Qué países van a ser los más envejecidos? Pues el nuestro entra entre los 3 primeros. Vemos a Corea del Sur, a Japón y en tercer lugar, como decimos, a España. La ONU pues estima que el número de personas de 60 o más crecerá un 46% en la próxima década. Por lo tanto, estos datos siguen siendo muy optimistas al respecto. Bien, en cuanto a nuestro país, como decimos, uno de los 3 países que en 2050 se prevé que sea de los más envejecidos del mundo, vemos, según los indicadores demográficos básicos, tenemos unas pirámides de población de España de los años 2020, 2050 y 2070, donde el porcentaje de población de 65 años y más, que actualmente se sitúa en el 19,6% del total de la población, alcanzaría para el año 2050 un 31,4%. Así lo refleja, como digo, el estudio Proyecciones de Población 2020-2070 elaborado por el Instituto Nacional de Estadística. Y, por tanto, si se mantienen estas tendencias, la tasa de dependencia, ¿no? Cociente en tanto por ciento entre población menor de 16 o mayor de 64 y la población de 16 a 64, pues también alcanzaría un máximo en torno a 2050. Estaríamos hablando de un 81,1%. para ir bajando paulatinamente a partir de entonces hasta un 72,2% en 2070. Los que tendrán 100 años o más, ¿no? ¿Qué pasa con la población centenaria? Pues pasaría de una cifra de 12.551 personas, que es la cifra actual, a 217.000 al final del periodo proyectado, que serían para el año 2070. Imaginemos, es más de 200.000 lo que crecería. Bien, por tanto sabemos que el envejecimiento poblacional, ¿no? es un desafío, ¿no? muy importante y un enorme reto político. Para nuestras instituciones, para nuestras sociedades, hay que ser capaz de dar una respuesta eficaz a este reto que se presenta con medidas que sean eficaces, ¿no? capaces de pues, paliar esos efectos o consecuencias negativas que lleva asociadas al envejecimiento, pero a la vez saber aprovechar pues, ese grupo de edad que cuenta con una sabiduría y con una experiencia muy importante, porque estamos hablando de un grupo muy heterogéneo, el grupo de la tercera edad, estaríamos hablando de una cuarta edad, no de la tercera solo, hablando de los centenarios como hemos dicho, y por tanto no solo hablamos de envejecimiento asociado a deterioro como el paso previo a la muerte, sino que estamos empezando ya desde finales de los 90, ya hace más de 20 años, que hay una perspectiva positiva del envejecimiento, que somos conscientes de que existen personas mayores que tienen todavía por delante 20, 30 o incluso más años de vida sin enfermedades discapacitantes. Por tanto, vemos que hay que dar respuestas variadas y diferentes según las necesidades de cada grupo de población adulta mayor. Vemos, por tanto, que el fenómeno del envejecimiento es global. No asola únicamente a un país, sino que es a nivel global, ¿no? Y por tanto su abordaje y estudio necesitan también pues, de actuaciones y de políticas globales que den una respuesta efectiva a este reto social. Las instituciones se han hecho eco de ello, ¿eh? Sabemos que han habido pues, varias asambleas mundiales de envejecimiento, una fue en 2002 aquí en España, ha salido un plan de acción internacional, sabemos que se han hecho distintas asambleas, conferencias en las que se ha tratado el tema y los problemas se han propuesto y Naciones Unidas ha instado a los países a que lo tengan presente y por supuesto, y como vamos a ver, pues también se ha recogido en los Objetivos de Desarrollo Sostenible.
Aunque el envejecimiento, digamos que, porque a ver, los objetivos de desarrollo sostenible evidentemente son transversales y el envejecimiento también es transversal, es decir, de unos objetivos abarcaríamos todos. Sin embargo, he querido recoger en esta ponencia aquellos que o bien de forma explícita hacen mención al envejecimiento o que tienen que ver de una manera bastante directa con él. Podemos ver el objetivo 1, el fin de la pobreza, a modo de ejemplo. Vemos que las metas propuestas para este objetivo ya habla de personas de todas las edades, ¿no? Porque la meta 1.2 habla que para el año 2030 hay que reducir al menos a la mitad la proporción de hombres, mujeres y niños de todas las edades que viven en pobreza en todas sus dimensiones con arreglo a las definiciones nacionales. Porque con los Objetivos de Desarrollo Sostenible, como sabemos, pues Naciones Unidas lo que hace es instar a los países a adoptar medidas y actuaciones que puedan alcanzar en cierto grado estos objetivos. La meta 1.4, si vemos que la 1.2 hace mención de todas las edades, vemos que para la meta 1.4 habla que para 2030 pues hay que garantizar que todos los hombres y mujeres, en particular pues los pobres y los vulnerables, cuando hablamos de vulnerables también estamos refiriéndonos a un sector vulnerable de la población, evidentemente son las personas mayores, aquellas que sufren fragilidad, que sufren dependencia, que sufren de la soledad, que es una de las enfermedades que más afectan a nuestros mayores, ¿no? Pues que estas personas, como digo, mujeres en particular, pues pobres y vulnerables, tengan los mismos derechos a recursos económicos, así como acceso a servicios básicos, a propiedad, control de tierras y otros bienes, herencia, recursos naturales. También en relación a esto podríamos citar el artículo 50 de nuestra Constitución, que hace referencia al tema, a la cuestión económica y las pensiones. Por tanto, podríamos decir que un mejor acceso al crédito permite que las personas gestionen su vida y su actividad económica pues, de una forma más apropiada. Entre los beneficios que produce pues, se encuentra el uso de crédito para aprovechar oportunidades y simplificar el consumo o para mejorar, evidentemente, la calidad de vida de las personas y también de sus hogares. Cuando hablamos de igualdad de oportunidades, tenemos que tener presente que, porque cuando hablamos del objetivo 1, que es erradicar la pobreza, está enlazado con otro objetivo que ahora veremos a continuación, que tiene que ver con la igualdad de oportunidades, y es que hay una necesidad de sensibilizar sobre el derecho a la igualdad, también para todas las personas de todas las edades, independientemente de su raza, de su religión, etc. ¿Vale? No discriminar y que no sufran discriminación. Esto ha sido objeto de estudio por el Parlamento Europeo y por el Consejo de Ministros de la Unión Europea, que llegó a tomar una decisión ya en el año 2007, que declaró el Año Europeo de la Igualdad de Oportunidades para todas las personas. Si nos centramos en la Carta de Derechos Fundamentales de la Unión Europea, el artículo 21, que hace referencia a la no discriminación, se prohíbe toda discriminación y en particular la ejercida por razón de sexo, raza, color, orígenes étnicos o sociales, características genéticas, lengua, religión o convicciones, opiniones políticas o de cualquier otro tipo. Vemos que aquí hace referencia en este artículo 21 a la última frase, pertenencia a una minoría nacional, patrimonio, nacimiento, discapacidad, edad, habla de edad u orientación sexual. Y el punto 2 dice que se prohíbe toda discriminación por razón de nacionalidad en el ámbito de aplicación de la Constitución. El artículo 25 habla de los derechos de las personas mayores. La Unión reconoce y respeta el derecho de las personas mayores a llevar una vida digna e independiente y a participar en la vida social y cultural. Por tanto, los distintos Estados miembros tienen que hacer una evaluación y tienen que adoptar decisiones, medidas políticas, legislar de manera que se pueda respetar, ¿no?, los derechos de las personas mayores. Bien, decía que el objetivo de desarrollo sostenible número 1, que era erradicar la pobreza, estaba enlazado, ¿no?, con la reducción de las desigualdades, que es el objetivo número 10. En este objetivo también hace mención, ¿no?, que para 2030, como metas, pues potenciar y promover la inclusión social, económica y política de todas las personas independientemente de su edad. Esto es muy importante porque, como digo, son aquellos objetivos que hacen referencia específicamente a las personas mayores. Evidentemente, las personas mayores son susceptibles de encontrarse en unas situaciones de mayor vulnerabilidad y, por tanto, con una necesidad de que los agentes políticos adopten medidas para promover esa inclusión social, económica y política.
También como metas propone el Objetivo de Desarrollo número 10 garantizar la igualdad de oportunidades y reducir la desigualdad de los resultados, en particular mediante la eliminación de las leyes, políticas, prácticas discriminatorias y la promoción de leyes políticas. Sabemos y somos conscientes que las personas mayores sufren discriminación constantemente por el hecho de ser personas mayores y por la situación de vulnerabilidad que algunos de ellos padecen y sufren. Por tanto, hay otra meta que es adoptar políticas y en especial fiscales, salariales y de protección social y así lograr progresivamente pues, una mayor igualdad. Bien, por tanto, vemos que hay una discriminación que está latente, que las instituciones se han hecho eco y así ha sido también los Objetivos de Desarrollo Sostenible, que la discriminación por razón de edad avanzada tiene su razón de ser, como digo, en los estereotipos negativos que existen sobre las personas mayores. Y estos estereotipos pues hace que en ocasiones se identifique a las personas mayores como personas pobres, personas malhumoradas, personas enfermas, personas que están a punto de morir, poco solidarias o no actualizadas, ¿vale? Como pasadas de moda. Y estos prototipos, estos estereotipos negativos, evidentemente pues no ayudan a que se fomente la igualdad, sino todo lo contrario. Es como poner pues piedras en el camino a poder solucionar y llegar a una igualdad plena, tanto en derechos como en todo. Por tanto, esta especial situación de vulnerabilidad de algunas personas mayores pues no puede ser caldo de cultivo para incrementar la merma de sus derechos fundamentales. ¿Qué hay que hacer? Pues romper esa situación de discriminación también a través de la educación. Se puede luchar contra los estereotipos negativos y las instituciones tienen que ser capaces de hacer campañas, de llegar a la gente, de que podamos cambiar esa visión hacia nuestros mayores, ¿no? Y hemos visto mucho, además, en la pandemia, cómo los medios de comunicación han hecho un uso desmedido de términos que también son despectivos y que deberíamos dejar de utilizar, como ancianos, ¿vale? Y sustituirlo por personas adultas mayores o pues otros términos, porque evidentemente pues no hay que discriminar, como digo, por razón de edad. Hacer posible, por tanto, un envejecimiento activo es necesario, ¿no?, romper con esa situación de discriminación y en el que la especial observancia de derechos fundamentales y el respeto a la dignidad de las personas mayores pues sea una constante en la sociedad. El tercer objetivo de desarrollo sostenible que hemos querido el profesor Conejero y yo destacar en esta ponencia es el 16, el que hace referencia a la paz, a la justicia y a las instituciones sólidas. En primer lugar, porque si vemos y hacemos mención a las metas de este objetivo, vemos que la primera meta es reducir considerablemente todas las formas de violencia y las tasas de mortalidad conexas en todo el mundo. Pero hay uno, evidentemente todas las formas de violencia, que está enlazado con la meta 2, que es poner fin al maltrato, y es que diariamente, evidentemente habla de la explotación, la trata, tortura y todas las formas de violencia contra niños, pero esto es muy importante porque las personas mayores a las que se les trata muchas veces, pues eso, todas las personas que están en situación de fragilidad o vulnerabilidad, pues son más susceptibles de sufrir algún tipo de maltrato o discriminación, y las personas mayores pues son uno de esos grupos que sufren maltrato. ¿Qué tipos de maltrato hay reconocidos? El físico, pero no solo está el físico, sino el psicológico, el patrimonial y de abandono. ¿Cuántas personas mayores se encuentran en situación de abandono? Y por tanto este es uno de los objetivos que también hemos querido destacar. Vemos, por tanto, que también aquí, ¿no?, con lo que hablábamos de la discriminación, ¿no?, y de los estereotipos negativos, vemos que los valores, la tradición, ¿no?, que hace que una sociedad tenga esa perspectiva negativa que conlleva a cierto tipo de maltrato, que como hemos dicho, el maltrato no es solo físico, sino también psicológico, al que contribuyen evidentemente esos estereotipos negativos. Pues bien, los valores, la tradición, la ideología, ¿no?, son factores que condicionan ese proceso de conceptualización en una sociedad sobre un problema público, y en este caso el problema público que sería, por ejemplo, el envejecimiento.
Esto tiene que ver con el edadismo. Ya Butler en el 69, pues cuando nos dice que el edadismo es el reflejo de la discriminación que experimentan las personas mayores en todos los aspectos, ya sea en términos de vivienda o riqueza o bien a través de una jubilación obligatoria institucionalizada, y por tanto es una construcción cultural de las personas mayores como grupo de excluidos y convertidos en otros para los demás. Un proceso, por tanto, que sabemos que puede conducir a su marginación. Bien, según un nuevo informe de Naciones Unidas sobre edadismo, se calcula que una de cada 2 personas en el mundo tiene actitudes edadistas. Esto es desorbitado, ¿vale? Esto empobrece la salud física y mental de las personas mayores, además de reducir su calidad de vida, y cuesta además cada año miles de millones a la sociedad. Vemos también que la Organización Mundial de la Salud, y respecto pues, a la pandemia, dice que la respuesta para controlar la pandemia de COVID ha mostrado lo extendido que está el edadismo, ¿no?, en el discurso público, pero también en las redes sociales se han estereotipado a las personas mayores y a los jóvenes. Como decía, en algunos contextos, pues la edad se ha utilizado como único criterio en el acceso a la atención médica, terapias que salvan vidas o en el ordenamiento de confinamientos. Recordemos que se han estado tomando decisiones como de guerra y viendo pues qué personas tenían más posibilidades de sobrevivir, y si era pues, los mayores de X, si tengo a uno que no tengo suficientes respiradores, voy a salvar al de menor edad. Pues eso es discriminación y es edadismo. ¿Vale? Por tanto, Naciones Unidas y la Organización Mundial de la Salud en concreto respecto a la pandemia se han hecho eco de ello. Es que el COVID ha puesto de manifiesto todavía más esa situación de fragilidad en la que se encuentran nuestros mayores. Pues bien, llegados a este punto de mi presentación, no quería finalizar sin hablar de los efectos. Evidentemente todavía no los sabemos, ¿no? y se cuantificarán a lo largo de un tiempo los efectos de la COVID en los objetivos de desarrollo sostenible. Evidentemente van a influir en muchos de ellos, sobre todo porque nos hemos centrado mucho en el objetivo de desarrollo 3, no de salud y bienestar, pero evidentemente pues que aunque lo primordial sea el trabajo en la salud, no debemos olvidar pues la necesidad de seguir trabajando en todos estos objetivos de desarrollo sostenible, que evidentemente pues van a ser claves, ¿no?, para la sostenibilidad del mundo a largo plazo. Y bueno, esto es todo por nuestra parte. Si desean mayor información, pues pueden escribirnos al correo electrónico que les he puesto antes en la presentación al inicio del vídeo. Mi correo electrónico es maria.segurace@umh.es y el del profesor Conejero, fp@umh.es. Así que estaremos encantados de atenderles y ha sido un placer. Buenas tardes.